Ahora, mis hermanos, metámonos en la riqueza de las Escrituras. Antes de comenzar, debo decir que quisiera introducir con una realidad, o con una frase más bien. El orgullo personal, inducido o alentado por nuestra cultura, nos ha llevado a vernos a nosotros mismos como señores de nuestro destino, logrando que tengamos una creencia distorsionada de quiénes somos y quién es Dios en realidad, al tiempo que nos incapacita para darle a Dios lo que por derecho le pertenece. No sé cuántos se vieron esta película vieja de Aladino y el genio de la lámpara, muy conocida de Disney. Se encuentra una lamparita vieja, la soba y ¡boom!, sale un genio. ¿Que cuántos deseos le concede? 3 deseos. En últimas, la película tiene una trama interesante porque, pues, una y otra vez, Aladín le recuerda al genio que él está bajo su poder. ¿Sí me entiendes? Que digamos que el señor en este asunto es él. Él es el que determina qué deseos quiere y cuándo sale y cuándo no. Esta predicación va a atentar de una manera muy contundente contra ese pensamiento que, aunque tú no lo creas, lo llevamos en el corazón. Como que Dios es un genio de la lámpara, no solamente que aparece en el momento en que tú estás más angustiado, en el que necesitas plata, en el que necesitas sanidad o alguna cosa por el estilo, y tú simplemente los sobas, lo invocas y sale, y ¡boom! Y que cumpla rapidito. Y muchas veces pensamos que solamente eso pasa, pero la verdad es que en la mayoría de nuestra comprensión, no solamente Dios se tiene que ajustar a nuestra agenda, sino que Dios se tiene que ajustar a nuestra forma de pensar. Y mis hermanos, este texto, creo yo, es uno de los textos más complejos, difíciles, duros, pero preciosos de las Escrituras, porque nos va a ayudar a entender quién es Dios en realidad. Con este preámbulo les cuento que hoy vamos a hablar, como dice el título de nuestro capítulo, Romanos capítulo 9, la elección soberana de Dios. Y trataremos de meternos y ahondar en las preguntas de cómo es eso que Dios elige personas. ¿Cómo es eso que Dios elige personas para salvarlas? ¿En base a qué cosas es que Él elige personas para salvarlas? ¿Acaso no será injusto de parte de Dios elegir a unos y desechar a otros? Por último, ahondaremos en una pregunta de ¿y cómo sé si yo soy elegido? Anhelo que este texto traiga un enorme gozo al corazón, que aunque es una enseñanza dura de recibir, es una enseñanza que rescata nuestro corazón, lo ubica donde debe estar y ubica a Dios donde debe estar Él. Así que metámonos en el texto, Romanos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 24. ¿Ya lo tienen todos ahí? No. Les doy el contexto. 6 al 24. 9, 6 al 24. Les doy el contexto. Pablo ha venido hablando desde el capítulo 8 de la gloria futura que viene para los hijos suyos, para los hijos de Dios. Una esperanza que nadie la quita. Y termina en ese texto, arriba en Romanos 8, cuando está diciendo que ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Nadie. ¿Cierto? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me separa del amor que hay en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero ese pensamiento lleva a Pablo a entristecerse mucho, y así empieza el capítulo 9. Él se entristece mucho a razón de la dureza del corazón
del pueblo de Israel, el pueblo que había sido el pueblo de Dios, el pueblo que recibió la ley, las promesas, que vio las grandes maravillas de Dios en toda su vida. Y es en ese contexto que Pablo empieza a decir esto. Romanos 9, versículo 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado, eso con respecto a los israelitas. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa, es decir, de Isaac. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás: entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo entre los judíos, sino también dentro de los gentiles. Padre, reconocemos que estamos acostumbrados a buscar promesas de Dios en la palabra, que vamos usualmente como con un carrito de mercado, tratando de hallar en ella algo que nos beneficie, algo que nos ayude, algo que nos prometa la mejoría de cualquier condición que tengamos. Y reconocemos que muchas veces no vamos en pos de conocerte a ti. Por eso te pedimos que hoy este texto, que aparentemente no tiene ninguna promesa de prosperidad, de bienestar, sino que contrario a eso nos humilla, recordando que solo somos barro en manos del alfarero. Señor, que esta perspectiva de la vida, esta comprensión de quién eres tú y quiénes somos nosotros, haga exhibir de una manera grandiosa tu gracia, tu compasión y tu misericordia en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Les parece pues este texto? Pablo, como les dije, está muy dolido, está triste por sus hermanos israelitas, por la dureza que han manifestado para con el Señor Jesucristo, que no han recibido la verdad del Evangelio en sus vidas. Y pasa a descifrar y a mostrar que el plan de Dios nunca ha fallado, sino que Él ha elegido
a unas personas dentro del pueblo de Israel y no a todo Israel. Aquí Pablo empieza a narrarnos cómo el ser hijos de Dios no depende de qué familia naciste, o a qué iglesia vas, o a qué en qué religión estás vinculado. No depende tampoco de ningún esfuerzo, ningún deseo humano. Se es hijo de Dios por voluntad de Dios, para decirlo de una bonita forma, por voluntad de Dios. Pero ¿cómo es eso de que Dios elige? Elegir significa que uno escoge, selecciona, separa. Todo el tiempo nosotros estamos eligiendo algo. Elegimos la ropa que nos ponemos, elegimos amistades, elegimos trabajos. Y cuando elegimos algo, no sé si ustedes han dado cuenta, pero desechamos algo más. ¿Cierto? ¿Cómo es eso de que Dios elige? Y que elige puntualmente para salvar a unos, pero esa elección, por defecto, implica que va a desechar a otros. ¿No les parece eso como escabroso? Dios elige, como para que quede más claro, a unos que ha determinado que sean sus hijos y les va a dar su herencia en el cielo, y a otros los tiene reservados para la destrucción eterna en el infierno. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto pone en relieve 3 ejemplos de esa elección de Dios. Primero, si se dan cuenta, dice que Dios eligió dar, es a través de la promesa que se le dio a Ismael, ¿cierto? El hijo de la promesa es Isaac. Entonces prefirió a Isaac por encima de Ismael. Después dice que a Jacob lo amó, pero a su hermano Esaú, que era un mellizo, no era ni siquiera que fuera más feo, no, era un mellizo, a ese lo aborreció. Y lo más tenaz del texto es que nos dice que lo aborreció desde antes de que siquiera nacieran y que siquiera hicieran algo bueno o malo. Y el tercer ejemplo que nos da este texto es el tema del faraón, a quien dice el Señor que le endureció el corazón. Y el antagónico del faraón es ¿quién? Moisés. A Moisés decide usarlo y al faraón decide endurecerlo. Y yo no sé, mis hermanos, si esto los coja por sorpresa a ustedes en este momento. Y uno tiene que preguntarse si en algún momento en mi lectura de la Biblia yo he pasado por alto esta realidad. Y traté de hacer como un resumen muy breve, y quiero animarlos a quienes queden como picados con la duda, que busquen en su Biblia electrónica, en Google o en sus referencias, elección, separación, escoger, y van a ver el gran panorama de textos bíblicos que habla de eso. Para darles una muestra de un botón, Deuteronomio 7:7. El Señor, le dice a Israel, se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Salmo 65:4. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Isaías 41:9. Yo te tomé de los confines de la tierra y te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí y no te rechacé. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Hechos 13:48. Al oír una predicación, al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Y creyeron, óigame bien, todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y así, una y otra vez, todas las cartas de Pablo, Romanos, Efesios, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, aún Pedro y Judas, de otros autores, aparece siempre en el inicio, en el encabezado, van a ver, a los elegidos, a los escogidos, a los separados. ¿Habían notado eso alguna vez?
Pero si Dios elige, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la base de su elección? Porque de entrada uno necesita determinar cómo es que es esa elección tan dura. Dice nuestro texto, versículo 11 y 13. Antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Nosotros tomamos decisiones en base a algo simple. Me pongo la ropa para verme bien, bonito. Invierto esta platica por el beneficio que me va a dar al futuro. En últimas, uno, cada decisión que toma, la toma por el beneficio que le va a dar. ¿Sí? En base a algo, no, que esto es lo más bonito, esto es lo más próspero, esto va a dar buenos dividendos. No solamente lo mira de pronto en el pasado, en el presente, sino particularmente hacia el futuro, que es lo que va a dar. Pero Dios, al mostrarnos este texto, nos dice que primero, esto sucedió antes de que nacieran ellos, los mellizos. Que esto sucedió antes de que siquiera ellos pudieran hacer algo bueno o malo para decir: ah, no, este se ve como de buena pinta. Y la decisión no es solamente que voy a escoger este, sino que a uno lo ama y al otro lo aborrece, lo desprecia. Dios hizo esto para confirmar que Él escoge a la gente según sus propósitos. El propósito de Dios, mis hermanos, es desconocido. Lo que podemos extractar de este texto es que no hay absolutamente nada en ti o en mí que Dios vea para tomar esa decisión. Pero nos dice también que es una decisión arbitraria, es una decisión con propósito. ¿Cuál propósito? No sabemos. Eso es cuestión de Dios. Y creo que hacemos mal en especular algo que la Biblia no nos dice. Pero Dios escoge con propósito. Y lo otro es que para nada ha tomado en cuenta o ha aportado alguna bondad, algún amor, alguna fe que tú hayas tenido. Él te escogió porque sí, por su propósito. Y nosotros quedamos, como dicen los muchachos, sanos. No tenemos ni idea por qué. Así llegamos a esta verdad de lo que se ha denominado doctrinalmente la elección incondicional o soberana de Dios. Que Dios elige, y que Dios elige sin ninguna condición que vea en el ser humano, sino que lo elige por su propio designio, por su propia voluntad. Si quedáramos hasta aquí, uno quedaría con más preguntas que quién sabe qué. ¿Cierto que sí? Y Pablo parece, en esa forma magistral en la que escribe las cartas, parece anticiparse a todas las preguntas que le van a lanzar. Y si ven nuestro texto, la primera pregunta es: ¿eso no es muy injusto? ¿Eso no es muy injusto de parte de Dios? Pablo dice: de ninguna manera. Yo tendré clemencia, dice el Señor, de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Note en este versículo que las palabras clemencia y compasión. Dice un autor, teólogo, Sproul, es que nadie puede exigirle a Dios que tenga misericordia de él. ¿Quién puede exigirle que tenga misericordia a él? Es más, si Dios decidiera no salvar a nadie en toda la humanidad, a nadie, no estaría faltando a su justicia. Por lo tanto, aquellos que no son salvos, no son víctimas de la crueldad, de la maldad o de la injusticia de Dios.
más bien son los receptores de su justicia. Vamos a ver si esto nos pone en contexto. Las noticias nos han llenado de este tema del abuso sexual de menores que toca fibras profundas en nuestro corazón. Imagínate que hay 5 abusadores y están frente al juez. Sus familias están atrás en el estrado, sorprendidas, como en muchos de los casos, sorprendidas de cómo, pero si él era un buen trabajador, pero si viera cómo era de gentil, pero es que iba hasta la iglesia, y la forma en que nos trataba a todos, una calidad humana de ese hombre, hasta buen padre era. Están a la expectativa de qué va a decidir el juez. Y el juez decide soltar a uno que se le comprobó que abusó de 5 niños. ¿Cuál es la reacción natural de nuestro corazón? ¿Y qué decimos? Eso es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a soltar? Y el juez dice, porque yo quiero tener misericordia de él. ¿No les parece eso como irracional, escandaloso y como que le revienta a uno la ira por dentro? Todos merecen ese castigo. Esto es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Ante Dios, todos somos culpables. Y no importa lo buena persona que seas, lo buen padre, lo buen trabajador, el sentido humano, cuánta plata des para caridad, que vengas a la iglesia, nada de eso importa, nada de eso importa delante de Dios. Porque nuestro corazón, vimos hace 8 días, está averiado hasta la médula. ¿Recuerdan el ejemplo del pan que le entró moho y que se dañó todo el pan? Así el pecado afectó todo nuestro ser. Y sería injusto de parte de Dios dejarnos en libertad a cualquiera de nosotros. Por derecho, Dios debería exterminar a toda la humanidad. Por eso, dice este teólogo, si Dios decidiera no salvar a nadie, aún así sería completamente justo. Completamente justo. Reforzando esta idea, Pablo nos lleva al versículo 16, donde dice que la elección no depende ni del deseo, de lo que uno quiere, ni del esfuerzo humano, sino del que Dios tiene misericordia. Y quiero devolvernos atrás. Dice que es que esta elección no depende en nada de mí, ni de que yo quiera, porque lo que vimos la semana pasada en Romanos 3 es que nadie desea a Dios. Quizás sí, buscan a Dios por sus favores y sus bendiciones, porque les traiga paz al corazón y porque les dé trabajo, sí, por sentir algún tipo de espiritualidad, porque hay que tenerla. Pero nadie desea a Dios para rendir completamente su vida a Él y para servir solo a Él, como fuimos diseñados para vivir. Y lo otro es que tampoco es por el esfuerzo humano, porque ese texto en Romanos 3 nos recordaba que no hay justo, ni siquiera uno. Y les puse el ejemplo de los comparendos en el sistema de tránsito, en el civil. Si tienes un comparendo, no puedes hacer absolutamente nada, quedas bloqueado para cualquier cosa, ni siquiera uno. Depende completamente de la misericordia, del acto soberano, compasivo y amoroso de Dios, en que aunque nosotros merecemos ser castigados por nuestro pecado, por rebelarnos contra nuestro Señor, Él decide tener compasión y misericordia, y no solamente no castigarnos, sino adoptarnos. A quienes por naturaleza éramos hostiles y enemigos de Dios, somos hechos familia en Él. Pero quizás este texto lo más complicado está en el versículo 18. Así que Dios tiene misericordia
de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecerla. ¿Y cuál es el ejemplo que pone ahí el texto? ¿A quién pone de ejemplo de endurecer el corazón? Al faraón. Y quienes de pronto no están muy familiarizados con la historia, en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo por Egipto, Dios escucha los clamores del pueblo y llama a Moisés y le dice: ven, que te he designado para que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Y le anticipa en Éxodo capítulo 7 que va a endurecer el corazón del faraón para mostrar su grandeza en él. Es decir, este obstinado rey iba a ser el elemento para maximizar el poder de Dios, como iba a mostrar su poder Dios. Sin embargo, Éxodo, a lo largo de la narración, nos dice una y otra vez que el faraón mismo endurece su corazón. Y ahí tenemos esta tensión de, bueno, entonces ¿quién fue? ¿O fue Dios o fue él? Y la verdad es que diferentes teólogos han encontrado distintas posturas, y creo que una postura más conservadora es entender esta verdad. Naturalmente el corazón del ser humano es duro. Lo dijo desde Génesis, cuando estaba inundando el mundo, dijo: el corazón del hombre siempre va hacia el mal. ¿Sí? Naturalmente está endurecido. Sin embargo, pareciera que lo que el Señor hace es dejar que ese corazón se endurezca. Y en esto, el faraón es absolutamente responsable de endurecer su corazón. ¿Y cómo lo sabemos? Porque a lo largo de las Escrituras, una y otra vez, se le dice al pueblo de Israel: Israel, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón contra mí. Es una decisión que el hombre toma en contra de Dios. Pero parece que este designio de Dios de endurecerlo se asemeja mucho a lo que en Romanos 1 se ha estudiado, de que Dios los abandonó a los deseos de su corazón. Y ese fue el juicio de Dios. Eso es lo que tienes, bueno, hazlo. Y así se endureció el corazón del faraón, y así se endurece el corazón del pecador. Pero dice que Dios es capaz de tener misericordia y ablandar un corazón más duro. Pero si eso es así, mis hermanos, la segunda pregunta es entonces mucho más aguda. ¿Por qué? Si Dios puede desendurecer nuestro corazón, ¿por qué todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Dice el texto. Y aquí, cuando yo estaba leyendo este texto y estudiándolo, yo dije, bueno, pues va a empezar a explicar en este tema de suavizar las cosas, pues, porque es que está hablando de una cosa muy maluca y dura y incómoda. Yo dije, no, pues además que Pablo va a empezar a decir: mis hermanos, pues ustedes saben que el Señor es todo amor, Él es misericordioso, y pues de alguna manera Él sí los ve, pero ahí va cuadrando. Él intenta mucho como ablandarles el corazoncito, pero es que hay unos que son muy duros. Para nada la respuesta es blanda, sino que Pablo se levanta y lleva esta exhortación a un nivel muchísimo más alto. Versículo 20. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Y tú quién te crees? Escuchen la pregunta. ¿Por qué Dios nos echa la culpa? ¿Por qué si no podemos oponernos a su voluntad? ¿Y tú quién te crees para pedirle cuentas a Dios? Este texto es un texto que nos humilla de una manera absurda. Aquí Dios se levanta y te quita esa ilusión, y nos quita esa ilusión de que Él está sujeto a nuestra voluntad, de que Él tiene que actuar como nosotros pensamos que debe actuar.
de que Él tiene que ajustarse a nuestra lógica. ¿Tú quién te crees? Esa palabra de entrada te deja en el punto. Y quiero recordarles la frase con la que introducí: el orgullo personal, inducido y alentado por nuestra cultura, nos ha llevado a vernos como señores de nuestro destino, logrando que tengamos una creencia distorsionada de quiénes somos y de quién es Dios en realidad, al tiempo que nos incapacita para darle a Dios lo que por derecho le pertenece. Mis hermanos, nosotros que nos creemos la última Coca-Cola del desierto, este texto nos quiere recordar que somos solo barro en las manos del Señor. Va a la olla de barro a decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste así? De entrada eso suena ridículo, absurdo. No tiene derecho el alfarero de hacer lo que quiera contigo. No tiene derecho Dios de hacer lo que quiera contigo. Y aquí es donde sé que es una cosa compleja para nuestra mente. ¿Por qué? Porque para nosotros, mis hermanos, para mi propio corazón, Dios tiene que ajustarse a mí. Y si no es así, no me sirve. Y por eso peleamos cuando no nos da lo que queremos. ¿Por qué? Porque es que el Señor de la lámpara soy yo, no Él. Y este texto nos trae una perspectiva tan clara y nos ubica en un panorama bíblico de quiénes somos nosotros, solo barro, y quién es el Señor, nuestro hacedor, nuestro dueño, quien por derecho nos debemos a Él. Y Pablo termina diciendo, versículos 22 y 23, ¿y qué? ¿Y qué si Dios, teniendo el derecho de mostrar todo su enojo y su poder, es muy paciente con aquellos que debería destruir? ¿Y qué si eso lo hace para que las riquezas de su gloria, de su misericordia y de su compasión se exhiban mucho más grande al lado de la destrucción y el castigo eterno de otros? ¿Y qué de nosotros? Pablo termina diciendo: nosotros estamos entre los que Él eligió. Y termina con un gozo precioso esta carta, esta sección. Este texto, que es escabroso y difícil de predicar, difícil de entender, porque si se dan cuenta, para nada se adapta a nuestra cosmovisión y comprensión de quién es Dios. Quizás teníamos un Dios domesticado, y este texto lo saca y muestra la grandeza y la gloria de nuestro Señor, que es indescifrable. Y quisiera, antes de hacer unas implicaciones de este texto, mostrarles que esto es una de las formas que una y otra vez a lo largo de las Escrituras Dios trata con nuestra altivez, con nuestro orgullo, con nuestro pensamiento de que podemos manipularlo y que Él tiene que hacer lo que nosotros decimos. ¿Recuerdan la historia de Job? Les voy a leer un extracto después de todas las peleas que Job tuvo con el Señor. Job capítulo 40. El Señor dijo también a Job: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo: prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío?
¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete entonces de gloria y esplendor. Revístete de honra y de majestad. Da rienda suelta a la furia de tu ira. Y mira a los orgullosos y humíllalos. Mira a los soberbios y somételos. Aplasta a los malvados donde se hallen. Entiérralos a todos en el polvo. Amortaja sus rostros en la fosa. Yo por mi parte, entonces reconoceré que tu mano, Job, en tu mano derecha está la salvación. Si quieren ver más de eso, lean el libro de Job. Espectacular. Algunas implicaciones de este texto, mis hermanos. Yo anhelaría que hoy tú salieras con un temor reverente del Señor. Temor a reclamar, temor a reprocharle, temor a exigirle. Por eso es que esas palabras de la declaración, ¿quiénes somos para obligar a Dios a hacer algo? Por favor. Y mi anhelo y la oración de mi corazón hoy es que Dios sea presentado mucho más grande delante de ti, mucho más grande, mucho más indomable, mucho más incomprensible, mucho más abstracto, que no lo podemos entender en esta mente limitada, para que en verdad vivamos una vida de devoción en temor, en reverencia, en sujeción y sumisión a Dios. Porque ese Dios que solemos tener domesticado en la lámpara no es el Dios que las Escrituras nos presentan. Y por eso dudé mucho en presentar este texto, pero creo que es mi deber presentar toda la riqueza de las Escrituras. Implicaciones. La gratitud. Al caer en cuenta que nada en mí puede responder a Dios, porque estoy quebrado, torcido, podrido hasta la médula por mi pecado, que no hay nada en mí que Él pueda ver como para rescatar, así como yo buscaba los pedacitos de pan, no hay nada que Él pueda rescatar de ahí, nada. Eso eleva una enorme gratitud al saber que fue Él el que me escogió y el que puso en mi corazón un día que yo estaba viviendo tranquilo en mi vida, puso en mi corazón el darme cuenta, envió su Espíritu para que me convenciera de pecado, que mi vida no le agradaba a Dios, y me llamó a darme vuelta y me atrajo hacia Él. No lo elegí yo a Él, Él me eligió a mí. Y eso es una enorme gratitud para mi corazón, y espero que para el de ustedes también, porque quiere decir que si has respondido al llamado de Dios es porque la intención de Dios era esa. ¿Qué cosa más hermosa? Que solo podemos responder porque Dios mismo nos da la fe. Él pudo haber muerto en la cruz y el Evangelio se predica para todas las personas, pero el regalo, el don de la fe es una cosa que solamente Él les da a quienes de antemano ha escogido. Así que si tú tienes fe en el Señor Jesús, si tú has aprendido a descansar en Él, qué preciosidad saber que fue Él el que te trajo. Imagínense por un momento que la salvación dependiera de ti. Y hay un extracto de un libro que me encanta, se llama Doctrinas Claves, de Edwin Palmer. Si en último término, dice este autor, nuestra salvación dependiera de nuestra libre voluntad de aceptar a Cristo, y si Dios suministrara la expiación vicaria de Cristo, pero no nuestra fe, entonces estaríamos en una condición deplorable. Pensemos en esto. Dice que el seguir siendo cristianos o no dependiera de nosotros. ¡Qué pensamiento tan terrible! La salvación depende de nosotros.
quienes por naturaleza estamos corrompidos y no amamos a Dios. De nosotros que como cristianos todavía tenemos al hombre viejo en nosotros. De nosotros que quienes dudamos, vacilamos y pecamos. La salvación depende de nosotros o no, mis hermanos, que no sea así. Creo hoy, pero quizás mañana no creeré. Quizás sucumbiré ante los deseos pecaminosos en vez de seguir a Cristo. Quizás mis profesores escépticos me convencerán de que la Biblia no es la verdad. Estas pueden ser las turbaciones del que piensa que en último término su fe depende fundamentalmente de sí mismo y que no la ha recibido de Dios. Qué belleza, ¿no? Gratitud por esta fe preciosa que el Señor ha puesto en nuestro corazón para responderle a Él. Otra implicación, humildad. Nosotros con facilidad tendemos a creernos de mejor familia, y más en la fe. Creemos que de alguna manera pues nosotros somos un poquitico más sensibles a la voz de Dios, que nosotros oramos más, que nosotros somos hombres o mujeres temerosos de Dios, y que por esa razón fue que Dios nos escogió, ¿cierto? Porque vio que yo no era tan malo como esos violadores, y por eso me escogió a mí. ¿Recuerdan lo que el texto nos dice? Para nada, nada había en ti que Dios pudiera rescatar. Así que no te creas de mejor familia. Cuando tú entiendes que fue la gracia del Señor, que te abrió los ojos cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, y te puso fe en el corazón para que tú con desesperación necesitaras a Jesús. Entonces, mis hermanos, tú tienes mucha más compasión con quienes todavía no lo conocen. Porque sabes que no fue algo que tuvieras tú especial. Fue la misericordia y la gracia de Dios sobre tu vida. Así que esto nos mueve en humildad a clamar por aquellos que todavía no lo conocen. A clamar que la gracia y la misericordia del Señor nos atraiga. ¿Cómo? Como me trajo a mí, que estaba perdido en mis pecados. Pero lo otro es que al ver las cosas buenas que en la vida cristiana van pasando, como la obediencia, como la oración, como la vida de servicio, de entrega al Señor, no hay nada en mí que se pueda mofar de que hizo eso. Por eso mi corazón es humilde para ver cuando otros no tienen o no están en el nivel espiritual en que yo estoy. Porque sé que si en últimas hay algo bueno que puedan ver en mí, fue la gracia de Dios operando en mí. Otra implicación en el evangelismo. Una objeción normal que esta doctrina trae a la mente del creyente es: si Dios es en últimas el que elige, y no importa qué pase, ni dónde estemos, ni cuándo sea nuestro corazón, Él los va a traer, pues entonces ¿para qué predicamos el evangelio? Pues Dios se encarga. Dice Romanos 10: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Esta doctrina, contrario a paralizarnos, nos moviliza, porque dice que hay otras personas, otros hermanos en la fe que necesitan ser alcanzados por la palabra del Señor, y que el oír de la palabra del Señor producirá fe en sus corazones. ¿Y quiénes somos enviados a predicar si no somos nosotros? Y da una enorme alegría el saber que nuestra predicación siempre producirá fruto, porque Dios ha elegido salvar a muchas personas. Por último, la última implicación es que esta verdad nos invita a dar una respuesta. Algunos han pensado que pues si Dios me va a salvar, en últimas pues Él va a hacer algo en mí, y yo no puedo hacer nada si Él no me eligió. Este texto, contrario a eso, te dice: arrepiéntete y cree. Aquí hay una mezcla entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre.
Nosotros no sabemos, mis hermanos, no sabemos quiénes son elegidos por Dios para salvación. Ni tú ni yo tenemos esa potestad, ni esa capacidad de decir, uy, este sí. Muchas veces personas por años, como nuestro hermano Carlos Mario, que alguna vez nos compartía, que durante 10 años le predicaron el evangelio sin ninguna respuesta. 10 años. Lo que nos dice es que necesitamos predicar insistentemente y que es nuestra responsabilidad responder al llamado al arrepentimiento que Dios nos hace, porque tú y yo no sabemos si somos elegidos o no. Eso es potestad de Dios. Y termino resolviendo la pregunta que quizás para todos quedará en la mente: pastor, ¿y cómo sé si yo soy elegido? Si estar en la iglesia no es la garantía, y si vivir una vida moral y recta correctamente no es la garantía. ¿Cómo sé yo si soy elegido por Dios? Y he llegado a la conclusión de mi estudio de las Escrituras y mi caminar de fe durante estos 18 años, que esa garantía es una garantía que da el Espíritu Santo de Dios. Si tú no encuentras otro remedio más para lidiar con tus pecados que correr al Señor Jesús, si tú te has empezado a sentir hastiado de esa vida, no solamente sin sentido, sino de esa vida que ofende a Dios, y te has empezado a dar cuenta de tus pecados y te han empezado a estorbar, si tú has empezado a correr esta carrera de buscar al Señor Jesús para que transforme tu vida, no para que te dé bendiciones, ni para que te conceda los milagros que pedimos usualmente, no, para que transforme tu vida, porque tu desesperación más grande es honrarlo a Él y servirlo a Él. Si tú has aprendido a descansar en la obra de Jesús y no encuentras ningún otro asidero, ninguna otra sombrilla en la cual te puedas esconder de la ira de Dios, sino aferrado a la cruz, yo he llegado a la conclusión que si tu vida está caminando en ese sentido, quizás no esté completamente ahí, pero está caminando en esa dirección, mi hermano, seguramente es que el Señor te ha elegido. Seguramente el Señor te ha elegido. Ahora, el regalo de su Espíritu, como dice Romanos 7, es que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oremos. Señor Jesús, te queremos adorar por la forma en que has humillado nuestro corazón, nuestra altivez, la forma en que nos has puesto en nuestro lugar, recordándonos quién eres tú y que somos nosotros polvo en tus manos. Pero Padre, esta doctrina y esta verdad, lejos de endurecernos, ablanda nuestro corazón al darnos cuenta que es tu gracia la que nos ha traído hasta aquí. Que es por tu misericordia, Señor, que hemos tenido fe para creerte a ti, para buscarte a ti. Porque si dependiera de nosotros, lejos estaríamos. Y yo oro, Señor, que esta verdad de que tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, nos amaste, no por nada que tuviste en nosotros, sino por amor, por misericordia y compasión, haga que cada día, Señor, el amor brote naturalmente de nuestro corazón hacia ti. Gracias por el descanso que esta verdad trae también a nuestro profesar y a nuestro caminar de fe, porque sabemos que esta lección, si en nada dependió de nosotros en el pasado, en nada dependerá en el futuro de nuestras fuerzas, sino de tu capacidad, de tu determinación, de tus recursos y de tu fidelidad. Por eso te bendecimos, Señor Jesús.